Hola, hoy te voy a enseñar a cambiar o eliminar el fondo de tus fotografías de 5 métodos diferentes, del más simple al más complicado, en Photoshop. Vamos. El primero es por medio de la herramienta de selección rápida, que es el método más rápido y más sencillo, pero no es el más preciso. Debemos presionar esta herramienta, nos fijamos que esté en el botón del más y con el clic presionado vamos a ir seleccionando todo nuestro modelo o sujeto que querramos eliminar del fondo. Vamos a ir con mucha paciencia, seleccionando todo. Esto puede funcionar muy bien para fondos lisos como es este fondo blanco, pero para fotos urbanas o donde haya otros elementos que distraigan la escena puede ser un poco confuso o no tan correcto porque puede seleccionar de más. Por ejemplo, en esta parte de acá que también nos seleccionó, debemos tocar el icono de menos y eliminamos esa parte de la selección. Como vemos acá también la trenza también la eliminó, así que podemos achicar el pincel manteniendo presionado el Alt y con el clic derecho para la izquierda o para la derecha, o bien desde acá arriba en el apartado de tamaño. Vamos a ir seleccionando ahí la trenza por este lado. Acá también toda esta parte blanca, hacemos un poco de zoom, un pincel bien chiquito y eliminamos esta parte blanca de acá. Ahora, una vez que terminamos de seleccionar todo nuestro sujeto, lo que podemos hacer es crear acá una máscara y como vemos ahí, el fondo automáticamente se nos eliminó. Ahora lo que podemos hacer es perfeccionar estos bordes. ¿Cómo lo hacemos? Bien, presionando esta capa de acá, en la máscara de capa, con un pincel negro, lo que vamos a ir haciendo es ir reapareciendo las partes que nos borró, perdón, con un pincel blanco, ir reapareciendo las partes que nos borró, que no tenía que borrar. Y si nosotros nos pasamos y se nos sigue viendo una parte del fondo, con un pincel negro vamos a pintar para volver a borrar esa parte que nosotros no queremos que esté. Y sería cuestión de ir perfeccionando así hasta conseguir el resultado que nosotros queremos. Vamos a pasar al siguiente paso, que es por medio de la varita mágica, que esto funciona muy bien para este tipo de casos, por ejemplo, que el fondo es un color liso o no hay nada que distraiga de nuestra modelo o sujeto. Para eso accedemos por medio de esta herramienta, clic derecho, selección rápida y debemos tocar el color que nosotros queremos eliminar. En este caso nosotros tocamos el blanco y como vemos ahí nos seleccionó todo el blanco. Pero vemos, si nosotros borramos esto, vemos que se nos hizo un contorno blanco, es decir, que no se borró por completo. Por lo tanto, volvemos para atrás y sería cuestión de ir tocando y configurando la tolerancia de esto. La tolerancia significa que cuanto más esté, es decir, si nosotros ponemos 100, el color va a ser como más susceptible a que lo reconozca. Por ejemplo, acá nos incorporó también la pierna, es decir, nos pegó el color de la pierna al color blanco del fondo. En cambio, si nosotros ponemos tolerancia 0, es como que se va a hacer como muy exacto el color. Por lo tanto, apenas haya una variación del tono blanco o del fondo que nosotros toquemos, ya no nos lo va a seleccionar. Esto es un poco arriesgado, pero bueno, sería cuestión de ir jugando y toqueteando los valores para encontrar el valor exacto. Así que pasamos al tercero, que es por medio de la máscara. Esto es básicamente similar a si nosotros presionaríamos la tecla E para borrar y iríamos borrando lo que viene siendo el fondo y iríamos pasando por acá. Pero lo que tiene de diferente la máscara de capa es que con el pincel, nosotros con un pincel color negro vamos a ir borrando. Pero si nosotros queremos o nos confundimos volver a aparecer alguna parte de acá, presionamos esta parte de acá o ponemos el pincel color blanco simplemente, vamos a reaparecer esa parte que nosotros borramos. Esto vendría a ser como la parte de la goma mucho más útil. Pero una parte más sencilla, que es pasando al método 4, es por medio de la selección automática que hace Photoshop. Para eso vamos a acceder acá a la herramienta de selección rápida, presionamos, vamos a eliminar la máscara de capa para que no confunda, y este cuarto método es por medio de la selección que realiza Photoshop automática. Es decir, ponemos la herramienta de selección rápida, vamos a seleccionar sujeto. Esperamos, esta herramienta demora un poquito según las características de la PC y como vemos ahí, Photoshop nos hizo automáticamente una selección. Lo que debemos hacer ahí es poner la máscara de capa y como vemos ahí es como nos facilitó un poco el paso anterior, es decir, nos hizo una selección un tanto más precisa que todos los otros métodos. Pero como vemos acá, por ejemplo, nos seleccionó el dedo, acá nos falta un pedazo de la oreja, acá del pelo también.
Así que lo que debemos hacer es, como les enseñé recién, con un pincel color negro, ir reapareciendo, perdón, con un pincel blanco, ir reapareciendo las partes que deben ir de la modelo. Por ejemplo, estas partes de acá, hasta tal punto de que quede tal como nosotros queremos. Para que se nos facilite esto, lo que podemos hacer es crear una capa. Acá ponemos color uniforme y la ponemos del color que ustedes quieran, la ponen abajo para irse guiando de las cosas que están borrando y que no les quede ningún borde por borrar. Por lo tanto, ahí podemos seguir borrando y perfeccionando, perdón, esta parte de acá con color negro para borrar y color blanco para hacer reaparecer lo que ya existía. Debemos ir pasando así, podemos hacerle zoom. Acuérdense, para modificar la dureza del pincel, presionando Alt con el clic derecho del mouse para arriba, menos hacen un pincel más difuso, y con el mouse para abajo hace un pincel súper difuso. Acá yo generalmente lo suelo dejar más o menos a la mitad para que queden los bordes no tan duros ni tan difuminados. Es como que suelen quedar bastante real. Debemos ir pasando así para ir perfeccionando todos los bordes, y esta herramienta suele ser la más precisa y es la que yo más suelo utilizar cuando hago este tipo de trabajos. Y el último método, bueno, una vez que ustedes siguen haciendo ese proceso, lo deben hacer hasta conseguir el resultado que ustedes quieran. Y una vez lo terminan de hacer, vamos a hacer la prueba. Ponen el fondo que ustedes quieran, si quieren un color plano, como yo voy a hacer en este caso, o bien le ponen una foto o una textura de fondo, lo que ustedes quieran. Y eso sería el resultado. Y ustedes ahí pueden agregarle los efectos que ustedes quieran o lo que sea. Y vamos a pasar al último método, que es el más complicado, pero es el más preciso, que es por medio de la herramienta de pluma. Esto significa, tocamos la letra P o accedemos acá a la herramienta de pluma, y esto funcionaría así básicamente. Debemos hacer un clic y sería cuestión de, por medio de clics, ir contorneando. Con el clic apretado vamos haciendo esta curva de acá, y si mantenemos solamente un clic se hace una línea recta. Debemos ir contorneando absolutamente toda la figura para recortarla de una manera bien precisa. Una vez que nosotros vamos a hacer la prueba, seleccionamos toda esta parte de acá y bordeamos toda la modelo, ahí vamos a hacer de cuenta que bordeamos a toda la modelo, simplemente hacemos clic derecho, hacer selección, le damos a OK, y ahí, como vemos, se nos seleccionó esta parte de acá. Ahí lo que debemos hacer es crear nuevamente la máscara de capa, como hicimos en los pasos anteriores. Y lo mismo, este podría ser el resultado final, o si quieren perfeccionarlo un poco más, pueden hacerlo mediante los pinceles blancos y negros. Este paso por medio de la pluma es el más preciso y es el que más se suele utilizar por ahí a nivel profesional, o cuando hacemos algún fotomontaje de algún objeto o de algún packaging, en donde los contornos y los extremos de nuestro objeto a reemplazar son rectos o no son difusos, por lo tanto es muy fácil hacer una línea recta y ya está, digamos. Cuando hay alguna modelo o hay alguna remera o alguna ropa o pelo incluso, este tipo de procedimiento suele quedar muy duro y no suele quedar muy real. Por lo tanto, depende de la situación, es el tipo de método que deben ustedes utilizar para cambiar el fondo de su fotografía. Como vemos acá, estos serían los 5 pasos para cambiar el fondo de sus fotos. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios. Voy a intentar respondérsela lo más rápido posible. Me ayudan un montón con un like y si quieren suscribirse, y nos vemos en el próximo tutorial. Nos vemos.